Esta mañana me da mucho gusto poder saludar aquí en esta cabina a Héctor Vasconcelos. Está propuesto, pues esperemos así sea, es lo que se está buscando, como el siguiente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Don Héctor, gracias por venir con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, buenos días. Oiga, qué complejo el asunto internacional en estos días, ¿eh? De día a día no cesa nuestra capacidad de asombro ante los acontecimientos internacionales, ¿no? Yo he dicho en varias ocasiones que verdaderamente creo que estamos viviendo un cambio en el orden internacional, del tipo de los grandes cambios que ocurren una o dos veces por siglo. Todos sabemos que el orden actual nació en la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con las instituciones de Bretton Woods, etcétera, la situación de la Guerra Fría. La creación de las organizaciones. Exactamente. La ONU, la OTAN, etcétera. La ONU. Entonces, ese orden parece estar dando lugar ya a uno nuevo, ¿no? Porque los acontecimientos de los últimos años, lo que está ocurriendo hoy mismo en Helsinki con la entrevista entre el presidente Putin y el presidente Trump, es algo extraordinario. Las condiciones en que se da esta plática sin ningún colaborador, solamente con dos intérpretes a puerta cerrada, ¿verdad? El propio secretario de Estado norteamericano fuera. Un poco a un lado, digamos que no fuera, pero un tanto a un lado. Estamos viviendo días extraordinarios y en eso se inserta México, ¿no? Dígame algo, no quiero ser maniqueo, no quiero ser blanco y negro, pero son días extraordinarios de alguna manera en positivo o en negativo, porque ver a un Donald Trump decir lo que dijo en Gran Bretaña, hablar de un Boris Johnson que sería un gran primer ministro británico frente a Theresa May, bueno, ya no se diga de la grosería, porque fue una grosería lo que le hizo a la reina, el tema de caminar frente a ella, de violar el protocolo. Un error de protocolario, eso le pasa a cualquiera, pero las cosas de política tamaño, de fondo. No, o sea, caminar frente a la reina. Sí, es un poco fuerte. No era menor. Pero lo de hoy en la mañana, culpar a través de un tuit a los propios Estados Unidos de la mala relación con Rusia, bueno, digamos que no es usuario. Y el hecho de que haya dicho ayer Donald Trump, por ejemplo, que Europa es su enemigo y que China es su enemigo, en fin. y que con Putin no los ha tratado así. Platicábamos hace un rato y nos decía, por ejemplo, aquí en este espacio, Luis Ernesto Derbez, decía, es que es probable que eso le dé mucha confianza a Putin y después termine por hacer otra cosa, ¿no? O sea, empezó con Crimea, ¿qué tal que se va con Kiev? Que se va con Ucrania. Dígame, en positivo o negativo estos cambios, ¿cómo los ven? Mire, es que yo creo que no hemos visto el desenlace. Estamos en medio de los cambios. Yo creo que en 10, 20 años tendremos una idea de si esto llevó a un mejor orden internacional o a uno peor que el bastante exitoso que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Porque para empezar, es una de las pocas veces en la historia que en 75 años aproximadamente no ha habido una conflagración internacional mayúscula, ¿no? Claro. Otra guerra mundial. No se ha usado una sola vez un arma atómica después de Japón, ¿verdad? Entonces ha sido bastante exitoso el orden actual, el orden que está feneciendo. Vamos a ver qué tal resulta el nuevo, que además va a tener muchísimo que ver con los cambios tecnológicos, ¿no? Como la tecnología está cambiando la naturaleza de todas las relaciones humanas, ya sea individuales o colectivas, pues esto también va a tener un impacto enorme en la forma en que se llevan a cabo las relaciones entre los países. En este cambio, parece que hay una tendencia, vamos a ver cuál es el desenlace, pero hay una tendencia, empezando con Gran Bretaña y el Brexit, siguiendo con el Frente Nacional, por ejemplo, en Francia, que se ha detenido por un momento, afortunadamente me atrevería a decir, pero parece que hay una tendencia a decir, vamos a confinar las economías de nueva cuenta, vamos a encerrarnos, vamos a regresar a lo que era 1950, por ejemplo. O antes. Los años 30. Exacto. Digamos, ¿no? Y eso pues pone de manifiesto de entrada la alarma de las grandes economías y de los inversionistas y de la gente del dinero, de Wall Street y de la globalización, pero también refleja el otro lado de la globalización que no ha sido tan positivo. El hecho de la subcontratación, por ejemplo, en donde uno se entra en el debate. Pongo el ejemplo de la India. O sea, si no hubiera subcontratación, la India quizá estaría en una situación muy lamentable, pero la subcontratación ha hecho también que los salarios estén castigadísimos en el caso de la India o de
de México mismo, que terminó siendo maquilador norteamericano, cuando pudimos armar una industria que al final no se armó. Dígame, don Héctor Vasconcelos, en este caso en particular, ¿cómo vamos a jugar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tendríamos que apostar? Sí, bueno, en el caso de algo que nos concierne de manera muy particular, que es la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, que por razones obvias y porque representa el 80-85% de nuestros intercambios comerciales, lo que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende es un entendimiento, llegar a lo que él ha llamado una alianza para el crecimiento, ¿no? De beneficios mutuos para los dos países o incluso para los tres países si seguimos con el esquema trilateral, que yo pienso que sí es posible y que todavía no habría que descartar. Entonces, hay elementos para pensar que se pueden encontrar denominadores comunes, intereses compartidos para desarrollar la relación con los Estados Unidos. Es decir, es una cuestión, como se dice en términos diplomáticos, de sentarse a hablar con los equipos de expertos de ambas partes para encontrar los puntos de interés común. Yo creo que sí es posible, y la conversación que tuvieron hace exactamente 2 semanas el licenciado López Obrador y el presidente Trump, nuestro virtual presidente electo y el presidente de los Estados Unidos, fue un buen comienzo. Yo creo que no solo el tono fue de absoluto respeto, sino yo iría más allá, yo diría que hubo una cierta cordialidad. El presidente Trump se expresó muy favorablemente de la forma en que él había observado las campañas del licenciado López Obrador, e incluso le dijo al presidente electo que él había predicho: este hombre algún día será presidente de México, cuando observó sus campañas. Entonces todo empezó con un muy buen tono. Ahora hubo el viernes pasado la reunión con el equipo de muy alto nivel que vino de los Estados Unidos. Entonces estamos empezando muy bien, como en tantos otros sentidos internos también, desde mi punto de vista. Algo que llamó la atención, inclusive lo dijo el próximo canciller Marcelo Ebrard, fue que el gobierno norteamericano reconoce este triunfo por la apabullante ventaja. Creo que Trump es un hombre que reconoce también fuerzas de pueblo. O sea, ¿quién está llevando? Factores de poder. Factores de poder y de legitimidad. Sí, eso a él le gusta. Le gusta tratar también con hombres fuertes, con gente fuerte, que representan algo muy real. No le gusta tratar con líderes débiles. Y eso lo ha encontrado, líderes de gran fortaleza y de gran legitimidad, lo ha encontrado en nuestro virtual. Eso marca un respeto. O sea, marca una diferencia totalmente, 180 grados. Sí, imagínese usted la diferencia. Bueno, no es el momento ya de no se poner el énfasis en el pasado, pero la diferencia con el gobierno saliente creo que es obvia, no la necesito definir. Y sin hacer leña del árbol caído, no se trata de eso, pero son hechos, ¿no? El tener una popularidad hoy marcada de López Obrador, que está entre el 80% en los números más bajos, o sea, popularidad, gente que lo acepta, contra pues la popularidad totalmente a la inversa del gobierno anterior. De ahí que le pregunto, 180 grados el giro. No, y yo creo que en las últimas 2 semanas, ya a estas alturas, podemos ver que el país ya cambió. En primer lugar, cambió el propio día de las elecciones, porque ese día en la noche ya se había reconfigurado toda el tamaño y la relación de los partidos políticos entre sí. El escenario partidista había cambiado esa noche de manera pues que va a ser muy difícil revertir, ¿no? Porque tenemos un partido, el tradicionalmente hegemónico, en pleno descenso, y el otro partido importante, el PAN, dividido, escindido y con un futuro incierto. Y en cambio, podíamos observar el ascenso aparentemente imparable de Morena. Entonces, ese día ya cambió el país. Pero además las medidas que se han anunciado en las últimas 2 semanas son definitivas. Y le voy a dar un ejemplo. En la reducción en los privilegios y los salarios de todo el gobierno federal. Esto que ya se ha anunciado en detalle, con porcentajes, es decir,
el monto de la reducción de los salarios de los altos funcionarios y del poder legislativo también. Eso es algo que nosotros vamos a proponer en la Cámara de Senadores. La reducción en el personal, en los asesores, en los secretarios particulares, en los choferes. Todo esto ya es irreversible porque, a ver, yo quiero imaginar qué partido... a partir del 1 de septiembre, que empiece la nueva legislatura, se va a parar a decir: yo me opongo a la reducción de los salarios o a la disminución de los privilegios. No creo que en la configuración política del momento haya un solo partido que se oponga. Y los que se opongan, bueno, pues van a quedar en evidencia como partidos que defienden intereses propios ante la opinión pública. Pero dígame algo, hay así como hablábamos hace un rato de la globalización, de quien pone el grito en el cielo, y dice que eso es muy malo, y también eso muestra el otro lado de la moneda. En este tema de los salarios y de las reducciones hay también dos caras. Hay un asunto de un gran coraje a nivel nacional, de un reclamo que dicen es que por los muchos privilegios, es que se han pasado, y ciertamente claro, se han pasado, más con todo lo que hemos visto, ¿no? Tremenda, sí. Casos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero también es cierto, don Héctor Vasconcelos, y usted lo sabe muy bien por carrera diplomática, por lo que ha visto en otros países, que a veces es necesario también que haya funcionarios que estén bien pagados y que haya gente que que tenga una buena remuneración por su trabajo. Desde luego, porque además lo contrario podría incentivar la corrupción. Pero por otro lado, las medidas propuestas contra la corrupción, que ya han sido detalladas, son tan severas que no va a ser fácil incurrir en actos de corrupción. Pero volviendo a lo que usted dice de las remuneraciones de los altos funcionarios, lo que pasa es que yo sí creo que había un margen muy grande para recortes. Y la otra cuestión es que, bueno, quien no quiere estar en el gobierno, quien esté más interesado en sus percepciones personales que en ayudar en una especie de cruzada nacional, pues tiene las puertas abiertas para irse a la iniciativa privada o a los negocios personales, a lo que quieran. Porque además es una cosa simbólica, no es tanto el monto de los recortes, es mandar la señal a la sociedad mexicana de que el gobierno no es para enriquecerse. Esa es la idea. Yo sé que todavía faltan temas ahí, pero serán discusiones también en el Congreso. Pero déjeme preguntarle, ¿se tiene ya al menos de lo que usted sabe, de lo que se ha comentado hasta el momento, a partir de dónde se baja el sueldo? O sea, hoy sabemos que López Obrador ganará 108 mil pesos, o sea, 40% de lo que gana Enrique Peña Nieto, ¿no? Es lo que él me ha señalado. Creo que es el 60%. La reducción, creo que la reducción es del 60%. Pero ¿a partir de dónde? O sea, quien gana 80 mil pesos hoy en el gobierno va a ganar 60% menos. Yo entiendo que de directores generales para arriba es el recorte. De directores, o sea, los subsecretarios y los secretarios, y no el personal de base. El personal de confianza o la gente que se incorpore al nuevo gobierno. Que personal de confianza casi ya no habrá. Bueno, se va a reducir muy sustantivamente, y entonces las condiciones para ingresar al nuevo gobierno serán las nuevas, y quien no quiera, pues que no ingrese al gobierno. ¿Cómo cuánto ganará un subsecretario? Pongamos. La verdad, no tengo las últimas cifras. Digo, de un subsecretario. Porque hay quien dice que, o sea, al final esto puede terminar por afectar gravemente la administración a una persona que a lo mejor estaba haciendo carrera en el gobierno. Bueno, y que estaba pensando, oye, es que yo tengo ya pensados mis gastos a tal porcentaje. Lo que pasa es que ahí hay ideas muy de fondo, ¿no? Usted sabe que Andrés Manuel López Obrador tiene en buena parte como modelo de lo que debe ser un funcionario público, el ideal juarista. Aquello que decía Juárez de ¿cuál era la expresión? La modesta medianía. La modesta medianía. La ciudadanización, de que los funcionarios sean ciudadanos comunes y corrientes entregados a la labor gubernamental por vocación y por deseo de servicio. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, pues sí, habrá que entrar a formar parte de esa mística de gobierno, sin la cual
bueno, no hubiéramos formado Morena. Yo que soy de los fundadores iniciales del partido, que estuve, me atrevo a decir, desde el día cero. Se puso los ladrillos. Le tocó poner los primeros ladrillos. O algo de mezcla. Literal, ¿cómo no? O algo de la mezcla, don Héctor. Bueno, Empezando pero por entonces, ahí. quien no tenga esa mística, pues realmente está fuera de esta nueva etapa de la vida pública mexicana, ¿no? Es importante porque de pronto en este asunto tan complejo internacional hay quien señala que se han perdido las ideologías. Y en esta visita, yo le soy franco, lo vi porque lo vi en un cartón, si no me equivoco, en Reforma, y de pronto dije, caray, si es cierto, chequé las fotos y sí. Ver a la visita de Mike Pompeo y los enviados de Trump con un Andrés Manuel López Obrador, con un Marcelo Ebrard, de un lado, del otro lado los enviados de Trump, y en el fondo del cuadro juarista, el fondo del cuadro de Benito Juárez. Ese es un gran símbolo. O sea, claro, volvemos al tema ideológico, eso es claro, ¿no? Pero desde ese tema ideológico va a tener que ceñirse toda la relación internacional, o sea, desde el asunto juarista, de austeridad, y también un asunto importante, el respeto al derecho ajeno es la paz, es lo que dijo el señor. Hay varios modelos, yo creo, que van a ser los ideales de este nuevo gobierno. Desde luego Juárez, que es el presidente que más admira a Andrés Manuel López Obrador, pero también Madero. La gente no ha puesto tanto énfasis en la inmensa admiración que tiene López Obrador por el presidente Madero. Y eso tiene muchísimas implicaciones políticas, porque Madero es un hombre que perdió incluso la vida por defender ciertos ideales democráticos. Entonces, volvemos a algo que se mencionó mucho durante la campaña. ¿Cómo es posible que alguien hubiera pensado que nosotros podríamos llevar a violaciones de los principios democráticos o del Estado de Derecho, etcétera, cuando nuestros ideales son Juárez, Madero? Imagínese usted. Pero déjeme plantearlo a nivel internacional. ¿Sigue vigente el respeto al derecho ajeno es la paz en un mundo tan globalizado? En donde, por ejemplo, uno diría, ¿qué opinión tendría que tener México con el tratado con Irán? Con que Estados Unidos tenga o no tenga relaciones con Corea del Norte. ¿Qué opinión tendría que tener México ante lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo? Ahí entra otra cuestión muy importante, que es el principio histórico de la diplomacia mexicana de la no intervención. Que eso es algo que no es una frivolidad, es resultado de nuestra historia en el siglo XIX, ¿verdad? Como fuimos invadidos por Francia, por los Estados Unidos, etcétera, entonces surgió esta idea, yo diría que de la historia de México, de decirle a los demás países, mira, tú no te metas en mis asuntos internos y a cambio yo te ofrezco no meterme en los tuyos. Entonces, ese principio de no intervención es muy importante para nuestro virtual presidente electo. Ahora, ¿en qué se traduce esto? En que México no, creo yo, que vaya a intervenir de manera activa, por ejemplo, en la situación de Siria o de Corea del Norte o de Venezuela, por sostener este principio histórico que ha representado grandes ventajas para México en determinados momentos. Entonces hay toda una historia detrás. Déjeme planteárselo así. No nos inhibe mucho esa participación internacional, o sea, el hecho de que no tengamos una postura, un posicionamiento. Por eso pregunto, ¿sigue vigente? Porque hoy vemos otros países que más bien están muy, muy activos. Le pongo el ejemplo de Brasil, ¿se acuerdan? Con Luiz Inácio Lula da Silva, con Dilma Rousseff. Anduvieron muy activos a nivel internacional y querían empezar a meter ahí cuchara. Sudáfrica, por ejemplo, es otro. No, pero en el caso del Brasil, le iba yo a decir que, por cierto, no les fue muy bien. No, exactamente. No nomás por eso, pero en fin. No, yo creo que hay otros temas internacionales, multilaterales, en los que sí México puede intervenir de manera muy activa. Me estoy refiriendo al cambio climático, que es, a mi juicio, el mayor problema que enfrenta la humanidad hoy día, la defensa de los derechos humanos, pero en estructuras multilaterales. No es cuestión de intervenir directamente en situaciones estrictamente internas de los países. Y hay otra cosa que me interesa mencionar. El licenciado López Obrador tiene un mandato para arreglar los asuntos internos de México, ¿no? Para poner orden en la casa ante todo. Yo formulo esta hipótesis. ¿Hay alguien que crea
que probablemente uno solo de los votos que recibió el 1 de julio López Obrador fue para que él interviniera en Siria o para que él ayudara a resolver el problema con Corea del Norte. No, ¿verdad? Él tiene un mandato para los asuntos internos de México, no para los asuntos externos. Entiendo desde esto que me dice que será más bien un presidente más de casa, más enfocado y de hecho trabajando en los asuntos internos. Yo y el asunto internacional un tanto en segundo plano. O quizá sea una cuestión también de cronología. Yo creo que él va a concentrar todas sus energías y todo su equipo en resolver los problemas internos que son tan agudos. Y luego, en la medida en que México tenga su casa más en orden, en esa medida se podrá incrementar, creo yo, la posición, la participación de México en asuntos externos. Pero eso, déjeme decirle que eso ya le toca al presidente próximo y al próximo canciller, Marcelo Ebrard. Esa no es mi responsabilidad. Pero yo estaré observando esto desde el Senado, claro, y desde ahí opinaremos como legisladores. Pero lo pudo ser, oiga, ¿por qué no lo fue? Yo le quiero preguntar. ¿Secretario? Sí, claro, o sea, pudo haber sido su responsabilidad. A ver. ¿Por qué de pronto dice? Yo no sabía que iba a ser electo al Senado. Obviamente eso lo supimos después del 1 de julio. Yo estaba en la lista. O sea, en su cálculo no venía que... Bueno, claro, existía esa posibilidad. Entonces, una vez que esa posibilidad se vuelve realidad, a mí me ha interesado siempre la labor legislativa. Si le hago una confesión personal, no desde mi juventud, desde mi niñez, tenía yo un poco la fantasía del poder legislativo. Y por otro lado, estoy un poco grande para el trote de la Cancillería. Yo creo que estoy un poco grande. Va a ser una cosa tremenda en el sentido del desgaste físico, ¿no? Ya. Además, yo me imagino, no sé, pero que quizá el próximo presidente no va a viajar tanto, entonces le tocará al canciller viajar mucho, en fin. Por todos lados. Yo creo que yo estaré muy bien en el Senado y además cumpliendo, como le digo, un ideal de toda mi vida. Va la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, veremos si se da. Es muy factible que sí. Pero eso depende de que generemos el consenso dentro de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. Pero dígame algo, don Héctor Vasconcelos, desde niño con esta idea, con este sueño de ser legislador, de estar en el Senado, la máxima tribuna del país. ¿Qué otras cosas están en su mente? No nada más la Comisión de Relaciones Exteriores, supongo. O sea, hay leyes que se tienen que discutir ahí. Ahí están ya las que se han propuesto. Bueno, claro. Lo primero que tenemos que ver es, en caso de que se pueda renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte de aquí a diciembre, pues habrá que ver si se aprueba o no, en qué condiciones viene, ¿verdad? Luego hay todo el nombramiento de embajadores y cónsules y del propio secretario de Relaciones, que todos estos nombramientos tienen que pasar por el Senado. Digamos que esta es la agenda inmediata de entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre. Y después pues, hay muchísimos temas que ya vendrán. Porque va a entrar al debate también político. O sea, aunque esté en la Comisión de Relaciones Exteriores, le toca todo el debate interno y político. Es la maravilla del legislativo. Eso es lo interesante. Claro, y tiene una tribuna para proponer prácticamente cualquier cosa que sea de interés nacional, ¿no? No está uno tampoco restringido. Desde ahí, por eso le quiero preguntar lo siguiente. No es demasiado poder, don Héctor Vasconcelos. No es mucho el tener 70 senadores de la coalición, por ejemplo. Por el lado de Morena. Sí, no, porque yo le iba a decir que desde el punto de vista histórico, en México la tendencia ha sido a demasiada concentración del poder en el Ejecutivo. Ojalá el Legislativo y un Legislativo independiente hubiese tenido un papel mucho mayor a lo largo de las décadas recientes. Pero si usted se refiere a la bancada concretamente de Morena, bueno, pues ya veremos, pero esa es la realidad de lo que escogió el pueblo mexicano. Sí, democracia es democracia. El pueblo mexicano nos ha dado este enorme mandato, que es una responsabilidad todavía mayor. Déjeme plantearle así la pregunta. Si Felipe Calderón hubiera tenido la mayoría en el Congreso del PAN, uno diría es el Congreso de Felipe Calderón. Lo mismo hubiera pasado con Peña Nieto. Si es la mayoría del Congreso, es el Congreso del presidente.
este Congreso de la coalición, donde usted estará también, ¿es el Congreso de López Obrador? Bueno, eso usted póngale el No sé, nombre, yo le el pregunto, ¿usted adjetivo. va a estar ahí? No, bueno, los números son los números, pero yo no le quiero poner un adjetivo así que además suena feo. Ya ve cómo son los Pero periodistas. los números son los números y pues la realidad ahí está, ahí está. Ahora, tampoco quiere decir esto que necesariamente toda la bancada de Morena, ya sea en senadores o en diputados, va a votar homogéneamente en todos los temas. Vamos a Eso ver. es lo interesante. Tenemos ciertos ideales, ciertos principios, por eso fundamos Morena, y en ese sentido habrá una gran coincidencia, pero no hay nada que nos obligue estrictamente a seguir todos y cada uno de los lineamientos que nos lleguen del Ejecutivo. O sea, sí se puede decir no a Andrés Manuel. Bueno, claro, en el partido esto ha ocurrido, yo que he visto todo el desarrollo del partido, por supuesto, y todas las expresiones se han recibido, se han respetado. Ahora, claro, al final se toma una decisión final, otra vez por mayoría, ¿no? Pero yo le aseguro a usted que en los congresos nacionales de Morena y en los consejos nacionales se han expresado puntos de vista bien diversos, pero al final hay una votación. Un consenso. Un consenso, y esa es la línea que se sigue, ¿no? Don Héctor Vasconcelos, es un placer poder platicar con usted en este espacio. Al contrario, ya se muchas nos fue acá gracias. más tiempo, pero un placer en su casa. Gracias, muchísimas gracias, y además estamos cerca. Estamos cerca. Mucha suerte, don Héctor. Gracias. Gracias, Héctor Vasconcelos. 8:50, 10 a las 9, seguimos.